Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a viajar en el tiempo, a una era de exploración, ambición y misterio. Nos adentraremos en el corazón de la selva sudamericana para desentrañar una de las leyendas más fascinantes y destructivas de la historia, la búsqueda del Dorado. ¿Fue solo un mito, una ciudad de oro perdida, o algo completamente diferente? Acompáñeme en este viaje para descubrir la verdad detrás de la obsesión que consumió a incontables conquistadores. Nuestra historia no comienza con mapas del tesoro, sino con una ceremonia real. En lo profundo de lo que hoy es Colombia, vivía el pueblo muisca. Cada vez que un nuevo jefe o zipa ascendía al poder, se realizaba un ritual sagrado en la laguna de Guatavita. El nuevo líder, cubierto de pies a cabeza con polvo de oro, era llevado en una balsa al centro de la laguna. Allí, como ofrenda a los dioses, arrojaba al agua valiosas piezas de oro y esmeraldas, mientras su pueblo hacía lo mismo desde la orilla. Este hombre dorado, el Dorado, no era un lugar, sino una persona, el protagonista de un rito de iniciación. Pero como suele suceder, las historias viajan y se transforman. Cuando los primeros exploradores españoles llegaron a las costas de Sudamérica y escucharon estos relatos, su imaginación se desbordó. La historia de un hombre cubierto de oro se convirtió en el rumor de una ciudad entera, pavimentada con él, en una Europa hambrienta de riquezas. La idea de El Dorado se convirtió en un imán irresistible. Era la promesa de una fortuna inimaginable, un atajo hacia la gloria y el poder. La fiebre del oro había comenzado. Uno de los primeros en caer bajo el hechizo fue el conquistador alemán Ambrosio Alfinger. En 1529 se lanzó al interior de Venezuela en busca de la mítica ciudad. Su expedición fue un catálogo de horrores. Enfrentaron enfermedades, tribus hostiles y el implacable terreno de la selva. Alfinger era conocido por su brutalidad, esclavizando y torturando a los indígenas en su afán por obtener información. Después de años de búsqueda infructuosa, su viaje terminó abruptamente cuando fue alcanzado por una flecha envenenada. Murió sin haber visto ni un destello de la ciudad dorada, dejando tras de sí un rastro de destrucción. Poco después, otro nombre se sumaría a la lista de obsesionados, Gonzalo Pizarro, hermano del famoso conquistador de los incas. En 1541 partió desde Quito con un ejército formidable de más de 200 españoles y miles de indígenas porteadores. Su expedición es una de las más famosas y desastrosas. Se adentraron en la cuenca del Amazonas, un laberinto verde y sofocante. El hambre se volvió su peor enemigo. Comieron sus caballos, sus perros y, según las crónicas, hasta sus cinturones de cuero. Los hombres morían por docenas, víctimas de la inanición y las enfermedades tropicales. En medio de la desesperación, Pizarro envió a su segundo al mando, Francisco de Orellana, río abajo en un pequeño bergantín, en busca de comida. Orellana y sus hombres navegaron por el río Napo hasta llegar a un río tan grande que lo llamaron el Mar Dulce, el que hoy conocemos como el Amazonas. Orellana nunca regresó con Pizarro, ya sea por traición o por la imposibilidad de navegar contra la corriente. Continuó su viaje hasta la desembocadura del Atlántico, completando la primera navegación documentada de todo el río Amazonas. Mientras tanto, Gonzalo Pizarro, diezmado y derrotado, tuvo que emprender el penoso camino de regreso a Quito. De su gran ejército, apenas un puñado de supervivientes regresó, demacrados y con las manos vacías. La selva había devorado su ambición, pero la leyenda de El Dorado era persistente. Cada fracaso parecía alimentar aún más la determinación de los que venían detrás. A finales del siglo XVI, el aventurero inglés Sir Walter Raleigh, famoso cortesano de la reina Isabel I, se obsesionó con la idea. A diferencia de los españoles, Raleigh no solo buscaba oro, sino también una forma de desafiar el poder del imperio español en el Nuevo Mundo. Creía que El Dorado, al que él llamaba Manoa, se encontraba en las tierras altas de la Guayana. Raleigh emprendió dos expediciones. En la primera, exploró el río Orinoco, estableciendo relaciones amistosas con algunas tribus indígenas y recopilando historias que reforzaban su creencia. Escribió un libro llamado El descubrimiento del gran, rico y hermoso imperio de la Guayana, que se convirtió en un éxito de ventas en Europa y avivó aún más la llama de la leyenda. Años más tarde, ya anciano y habiendo caído en desgracia, convenció al rey Jacobo I Parra que le permitiera un último viaje, con la promesa de encontrar oro, sin entrar en conflicto con los españoles. Pero el destino tenía otros planes.
La segunda expedición fue un completo fracaso. Sus hombres, en contra de sus órdenes, atacaron un puesto español. En la batalla, el propio hijo de Raleigh, Watt, fue asesinado. Con el corazón roto y sin oro que presentar, Raleigh regresó a Inglaterra para enfrentarse a la ira del rey. Su fracaso en cumplir la promesa y el incidente diplomático con España sellaron su destino. Fue ejecutado en 1618. En la búsqueda de El Dorado le había costado no solo su fortuna, sino también a su hijo y su propia vida. A lo largo de los siglos, la búsqueda continuó, aunque con métodos diferentes. Ya no eran conquistadores con armadura, sino ingenieros y empresarios. Se hicieron varios intentos de drenar la laguna de Guatavita para recuperar los tesoros que supuestamente yacían en su lecho. En el siglo XIX, un empresario llamado Antonio de la Cerda logró bajar significativamente el nivel del agua, encontrando varios artefactos de oro antes de que un derrumbe taponara el canal de drenaje y la laguna se volviera a llenar. Otros intentos posteriores tuvieron resultados similares. ANSE encontraron algunas piezas valiosas, pero nada que se acercara a la montaña de oro que la leyenda prometía. Estos hallazgos confirmaron el núcleo de la historia. Los muiscas sí realizaban ofrendas de oro en la laguna, pero también demostraron que la escala de la riqueza había sido enormemente exagerada por la imaginación europea. No había una ciudad de oro, no había un imperio con calles pavimentadas de metal precioso. Solo existía un ritual sagrado, malinterpretado y magnificado por la codicia. Entonces, ¿cuál es el verdadero legado del Dorado? No es el oro que se encontró, sino el que nunca existió. Es una historia sobre la naturaleza humana, sobre cómo la codicia puede transformar una historia sagrada en una obsesión destructiva. Es un recordatorio del choque cultural entre dos mundos, uno que veía el oro como una ofrenda espiritual y otro que lo veía como el máximo símbolo de poder y riqueza terrenal. La búsqueda de El Dorado diezmó poblaciones indígenas, destruyó vidas y consumió fortunas. Conquistadores, aventureros y exploradores de toda Europa se perdieron en la selva, persiguiendo una quimera, un sueño febril que siempre se desvanecía al despertar. La selva amazónica, con su inmensidad y sus peligros, se convirtió en el verdadero guardián de la leyenda, tragándose a aquellos que intentaban profanar sus secretos. Hoy en día, la laguna de Guatavita es un área protegida por el gobierno colombiano. El verdadero tesoro no es el oro que pueda quedar en su fondo, sino su valor histórico y cultural. Es el epicentro de una leyenda que nos enseña sobre la ambición, la obsesión y las trágicas consecuencias de perseguir un espejismo. El Dorado nunca fue un lugar en un mapa, fue una idea, un mito poderoso que revela más sobre quienes lo buscaron que sobre lo que realmente esperaban encontrar. Gracias por haberme acompañado en este viaje a través de la historia y la leyenda. La historia de El Dorado nos muestra que, a veces, los mayores tesoros no son de oro ni de plata, sino las lecciones que aprendemos en el camino. Si les ha gustado este video, no olviden darle a me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestras próximas aventuras históricas. Hasta la próxima.